Vamos a comenzar a grabar porque si no se me olvida y peor, ya como estoy, ¿verdad? Ya a mediados del semestre. En fin, hoy vamos a hablar de semilla y mucho de lo que discutimos del ciclo reproductivo en angiospermas viene como a culminar con la producción de semillas. Recuerden que las plantas con semillas son de dos tipos, son las gimnospermas, que tienen las semillas desnudas, y las angiospermas, que tienen las semillas encerradas en el ovario. Y en algún momento discutimos algunas de las razones por las que las angiospermas eran tan exitosas. El viernes pasado, si mal no recuerdo, mencionamos que ese ciclo reproductivo que culmina en la producción de semillas se completa de una manera rápida, lo cual contrasta con lo que discutimos cuando hablamos de gimnospermas. En las gimnospermas, desde la formación de los conos masculinos, los conos femeninos, desde el proceso de polinización, el momento en que llega el polen al micrópilo y se pega la gota de polinización, pasan aproximadamente 2 años. Eso varía de acuerdo con la especie, ¿verdad? A veces más, a veces menos, pero en general es un proceso muy largo, lo que es el proceso de reproducción. En el caso de angiospermas es muy rápido. Entonces, eso contribuye a que las angiospermas sean el grupo dominante. ¿Por qué? Porque el proceso reproductivo tiene lugar en cuestión de días, semanas, en algunos casos horas. Y eso va desde la liberación del polen hasta la llegada del polen al estigma, la germinación del polen, eh, la llegada de los núcleos espermáticos al micrópilo. Y recuerden que se forman, bueno, tienen lugar 2 fertilizaciones. La producción de un cigoto, célula huevo más núcleo espermático nos da un cigoto diploide. Y la formación del endosperma, que corresponde a la fertilización, o sea, la fusión del otro núcleo espermático con la célula central o los núcleos polares, lo cual forma un tejido triploide, que es un tejido nutritivo que el nuevo embrión va a consumir durante su desarrollo. Muy bien, como que quedamos en ese punto el viernes pasado, y lo que sucede es que una vez que se forma el cigoto, pues ese cigoto va a sufrir divisiones mitóticas hasta formar un embrión. Y en el momento en que se forman el embrión, pues maduran otros tejidos asociados con ese saco embrionario, con el óvulo. Entonces, por ejemplo, los integumentos comienzan a formar lo que es la cubierta seminal, y luego, pues, los tejidos restantes, por ejemplo, mucela y del endosperma, se convierten en sustancias de reserva. Entonces, el embrión entra en un estado de latencia. Todos esos tejidos tienden a perder agua. Entonces, parte de entrar en ese estado de latencia es, pues, deshidratarse. Entonces, las semillas se convierten en una estructura de sobrevivencia. Entonces, en términos muy generales, podemos definir la semilla, como está aquí indicado, como un óvulo fertilizado. Pero hay que ir un poquito más adelante, indicar que ese óvulo fertilizado ya forma una estructura, pues, un poco más compleja, que ya va a madurar. Pues vamos a tener un embrión latente, vamos a tener un tejido de reserva, que en muchos casos es el endosperma, porque hay semillas que forman muy poquito endosperma y ese endosperma es consumido antes que la semilla sea dispersada. Y luego vamos a tener la cubierta seminal. Entonces podemos decir que una semilla son esos 3 elementos: el embrión latente, el material de reserva y la cubierta seminal. Que podemos ver en el caso de una dicotiledonia. Vean que las dicotiledonias tienen 2 cotiledones, que son estas hojas embrionarias. Aquí se hace una diferenciación entre epicótilo e hipocótilo. El hipocótilo es la parte del esporófito, porque hay que recordar que ese embrión es un nuevo esporófito que está por debajo de los cotiledones, hipocótilo. Y lo que está por arriba es el epicótilo, y usualmente es un volumen muy pequeño del embrión, que corresponde a lo que es el meristema apical
del tallo, que en este estadio se denomina plúmula, mientras que el meristema apical de la raíz se llama radícula. Bueno, vean que el epicótilo entonces es todo lo que está por arriba de los cotiledones y vamos a tener que gran parte del volumen de muchas de estas semillas son los cotiledones, que son hojas modificadas que tienen varias funciones. En este caso es servir de material de reserva. Y luego pues toda la estructura está protegida por la cubierta seminal. Bueno, la semilla entonces consta de esa cubierta seminal que también se le llama testa, del endosperma o bien otro material de reserva que a veces se acumula en los cotiledones y en el embrión. Entonces la testa está formada por los integumentos. Ustedes se recuerdan de nuevo el saco embrionario. Esas capas de células estériles cubrían a lo que era la nucela y el interior del saco embrionario, lo que era el megagametófito femenino, que en este caso era sumamente pequeño. Recuerden, eran nada más 7 células y 8 núcleos. Esos integumentos casi se juntan o tienden a unirse en lo que es el micrópilo. El micrópilo es esta entrada a través de la cual penetra el tubo polínico hacia lo que es el saco embrionario para liberar los núcleos espermáticos. Entonces, podemos observar, una vez que la semilla se ha formado, pues que muchos de esos tejidos dejan ciertos remanentes o se convierten en cicatrices. Los integumentos forman la cubierta seminal o testa. El funículo eventualmente es esa cicatriz que deja la semilla cuando se separa de la pared del ovario. Hay que recordar que la semilla se mantiene adherida a la pared del ovario a través de capas de tejido que forman el funículo, que en el momento en que la semilla está inmadura se va a llamar placenta. Entonces, esa placenta transportaba agua y nutrientes de la pared del ovario hacia lo que era la semilla en desarrollo. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando usted abre una vainica y ve esos frijoles que están pegados a través de un hilito, ¿verdad? A la pared del ovario. Entonces, ese hilito correspondía a lo que era el funículo y el funículo previamente era la placenta. Entonces, donde estaba unida la semilla y se nutría de la pared del ovario. Ahora, cuando se separa la semilla de la pared del ovario, va a dejar una cicatriz que tiene forma ovalada. Esa cicatriz se llama hilo. El hilo es importante porque es una parte de la semilla que es muy permeable. Y recuerden que la semilla para germinar necesita hidratarse. Esta germinación se puede dar a través de muchos mecanismos, pero usualmente involucra lo que es la ruptura de la cubierta seminal para que penetre el agua y parte de la ruptura puede darse a través del hilo. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un grano de frijol que en realidad es una semilla. Aquí podemos ver lo que es el meristema apical, en realidad está señalando a lo que es pues las hojas embrionarias. Esto está rodeado por los cotiledones y las leguminosas usualmente consumen parte o todo su endosperma y lo almacenan en los cotiledones. Aquí ya tenemos lo que es el embrión, ¿verdad? Y el hilo, vean que de lado está alargado, pero si lo vemos de frente es una estructura ovalada a través de la cual pues se sostenía esta semilla con la pared del ovario. Y hay un puntito además, si ustedes han examinado un grano de frijol, van a ver que arriba de este o abajo, dependiendo de cómo sostengan el grano, de este óvalo van a ver un punto. Y esto correspondía al micrópilo. Entonces el hilo es importante porque en muchas semillas es la parte más permeable y es la parte a través de la cual puede entrar el agua a reactivar el embrión. Aquí tenemos una semilla de monocotiledonia. Vean que nada más vamos a tener un cotiledón. Esto es lo que es el embrión. Pues la estructura es un poquito diferente comparada con
la semilla de dicotiledónea, y gran parte del volumen de la semilla va a ser materia de reserva, en este caso endosperma. Aquí tenemos pues dos dicotiledóneas, dos especies diferentes. Este es el meristema apical del tallo en el embrión. Este es el meristema apical de la raíz. Aquí tenemos los cotiledones. Y los integumentos que formaron lo que es la pared de la semilla o la cubierta seminal o testa. La semilla de Pisum sativum o arveja, vean que pues no tiene endosperma, porque no es que no lo haya formado, sino que el endosperma se consume y se almacena en los cotiledones. Los cotiledones, recuerden, son hojas modificadas. En este caso tienen funciones de almacenamiento. Y aquí tenemos una Brassicacia, la familia del rábano, Arabidopsis thaliana, que es una especie que se utiliza mucho para experimentos tanto en ecología, en genética, porque completa su ciclo vital en un mes. Entonces es muy fácil replicar generaciones de Arabidopsis. Pero esta es, al igual que en el caso de las fabáceas, es una dicotiledonia. También los cotiledones de almacenamiento están presentes, solo que no son tan masivos como en el caso de los frijoles, las arvejas y otras leguminosas. Y aquí sí vamos a tener una capa de endosperma rodeando a lo que es el embrión. Entonces, a través de, desde el momento en que se forma el cigoto hasta que se forma el embrión, pues la semilla va terminando de madurar y de completar lo que es la formación de sustancias de reserva, ya sea en los cotiledones o en los endospermas. Entonces, nuevamente, este es otro ejemplo de la semilla de frijol, donde vemos el endosperma que ocupa gran parte de, sí, recuerden que el endosperma puede estar presente, solo que en especies como la arveja, pues, no lo podemos ver cuando la semilla es liberada porque ya está, pues, almacenado a nivel de cotiledones. Entonces, otro ejemplo, en el caso del frijol, donde vemos esta estructura ovalada que es el hilo. Recuerden que el hilo era lo que sostenía la semilla a la pared del ovario, lo que lo conecta con la placenta, y así pues la semilla puede nutrirse y almacenar más sustancias de reserva. Aquí tenemos esta semilla de monocotiledonia. En realidad esto es un fruto, porque ya vamos a ver, tal vez aquí, bueno, sí, se llama cariopsis. En realidad la pared del fruto en este caso la pared del ovario, se integra con la cubierta seminal, formando lo que es un cariópsido. Entonces, cuando nosotros vemos una mazorca de maíz, en realidad estamos viendo una infrutescencia, o sea, un eje en el cual se insertan muchos frutos, porque cada uno de los granos de maíz es un cariópside o fruto. Entonces, nuevamente aquí nada más vamos a ver un cotiledón. También podemos distinguir lo que es el coleoptilo, que es un tallo modificado que está cubriendo a las nuevas hojas y al meristema apical del tallo. El coleoptilo es muy importante en poáceas porque es la primera parte del esporófito que emerge del suelo y es pues responsable del fototropismo. Los tejidos del coleoptilo son sensibles a la luz a través de la interacción entre la luz y la concentración de auxinas que determinan la respuesta fototrópica. El lado no iluminado pues continúa produciendo auxinas, entonces se detiene el crecimiento, y el lado no iluminado es el que va a crecer, que lo dije bien, entonces se orienta hacia la luz. Muy bien, entonces aquí podemos ver el meristema apical del tallo, el meristema apical de la raíz y la coleorrhiza, cofia o caliptra, que está en desarrollo, en este caso, en el embrión. Entonces, aquí tenemos nuevamente la planta de frijol con los dos cotiledones que se van consumiendo a medida que esa plántula se va desarrollando.
Lo que está por debajo de los cotiledones se llama hipocótilo, lo que está por arriba se llama epicótilo. Y aquí tenemos las dos hojas verdaderas que ya están expandiéndose. Los cotiledones tienen nuevamente diferentes estructuras y funciones de acuerdo con la especie. En este caso, en el frijol son cotiledones de almacenamiento, pero en otras especies pueden ser cotiledones fotosintéticos también. El caso del coco también es interesante porque el fruto del coco está muy integrado con la semilla. Si vamos de afuera hacia adentro, comenzamos por el epicarpo o la pared externa del fruto, seguida por el mesocarpo, que es una pared muy fibrosa y gruesa, y llegamos al endocarpo, que es una pared pétrea. Aquí vamos a encontrar después eventualmente el resto de la cubierta seminal y el endosperma, que es de dos tipos, un endosperma sólido, que es pues el coco, comúnmente llamado, ¿verdad? El coco que nosotros extraemos del fruto y que consumimos y que es de color blanco. Y lo que es la leche de coco es el endosperma líquido. Vean que el embrión ocupa una porción muy pequeña de lo que es el volumen, no solamente de estas semillas, sino también del fruto. El coco de esta manera logra dispersarse y pasar mucho tiempo en el océano, por ejemplo. Y el embrión tiene pues una gran cantidad de material de reserva. También es importante agregar que pues si el coco se dispersa en el suelo, pues la semilla o el nuevo embrión cuando germina tiene también mucho material de reserva para lidiar con la variación en las condiciones ambientales. Entonces es una pues semilla que tiene una gran cantidad de recursos. La semilla más grande es una palmera, Lodycea maldivica, que tiene de 10 a 25 kilogramos, ¿verdad? Y es solamente la semilla del coco, bueno, de la palmera en este caso. En el caso particular del coco, la semilla es todo lo que está después del endocarpo. Incluye, ¿verdad? El endosperma sólido y el endosperma líquido. Bueno, la semilla más pequeña corresponde a la familia Orchidaceae. Sí, ¿Y de qué tamaño es esa? O sea, para tener esa semilla tan grande, ¿de qué tamaño es la planta? bueno, no es tan grande. Uno esperaría que fuera una palmera muy alta. Ahorita no recuerdo el número exacto, pero es comparable a la del coco. Aquí tal vez el mensaje o el consejo es no acampar debajo de una de estas palmeras. El resultado puede ser desastroso. Estamos hablando de 10 a 25 kilogramos. Ha habido ocasiones en que hay personas que les cae un coco en la cabeza y eso es suficiente y ya, se acabó. Hay que pensar en el funeral, ¿verdad? Hay gente que se muere porque le cae un coco encima y un coco es pesado, ¿verdad? Dependiendo de la altura y la velocidad que traiga, pues se puede causar por lo menos un buen dolor de cabeza. No me imagino lo que podría resultar con 25 kilogramos, ¿verdad? Es fatal, ¿verdad? Sí, pero la palma en sí no es muy alta. Bueno, gracias. Claro, a diferencia de las semillas más pequeñas como la de las orquídeas, estas semillas no tienen endosperma. Es importante, ¿verdad? Indicar, bueno, primero que todo son angiospermas, entonces sí formaron endosperma, pero lo consumieron muy rápido. Entonces cuando son liberadas, estas semillas tienen como una apariencia de polvo. Aquí tenemos un pseudobulbo de orquídea abierto. Y pues las semillas se logran observar a simple vista, pero en otros casos se requiere un microscopio o bien una lupa muy potente porque son semillas pulverulentas, así de un tamaño muy pequeño. Eso obviamente es ventajoso para las orquídeas, que son plantas epífitas. La gran mayoría vive en las copas de los árboles y es ventajoso para ellas pues dispersarse por viento. Pero son semillas típicas de angiospermas, ¿verdad? En algún momento formaron endosperma, pero lo consumieron. Aquí tenemos de vuelta nuestra planta de frijol, aquí tenemos una planta de arberja que tiene un tipo de germinación, en dos casos es epigia, porque la semilla puede germinar debajo del suelo, pero
eventualmente la plántula tiene que levantarse sobre el suelo. Vean que levantan los cotiledones sobre el suelo. Eso es lo que determina si es epigia. Si mantiene los cotiledones por debajo del suelo, entonces es hipogea. Aquí tenemos, por ejemplo, otra leguminosa donde esa germinación, vean que los cotiledones se mantienen subterráneos y lo que se levanta pues es el resto del epicótilo, el sistema apical del tallo. Hay diferentes tipos de germinación, volviendo a las palmas. Entonces, no sé si al final menciona la especie, creo que es Socratea. Maquenque, nombre común. Bueno, la semilla germina y vean que la germinación en este caso es remota porque se forma una especie de austorio que mantiene pues conectado la nueva plántula con las sustancias de reserva versus una germinación adyacente donde el resto de las semillas se mantiene totalmente en contacto con la plántula en desarrollo. Entonces son dos tipos de germinación que tenemos en las palmas. Muy bien. Bueno, aquí tenemos básicamente lo que les mencionaba cuando es remota versus adyacente. Las semillas, para darse cuenta de si las semillas son viables, pues hay varios métodos. Un método es simplemente sembrarlas y esperar a que germinen. Y dependiendo del tiempo de germinación, pues si la cantidad de semillas que hayan germinado versus las que fracasaron en la germinación, asumiendo que conocíamos el número de semillas que se sembraron, pues sacamos un porcentaje de viabilidad. O sea, el porcentaje de las semillas que germinaron. Otra manera de hacerlo es utilizar esta sustancia tetrazolio y lo que hay que hacer es sumergir a las semillas en una solución de tetrazolio por un periodo determinado y luego sacrificar una muestra de las semillas. Porque lo que hay que hacer es abrirlas y determinar el color de el embrión o bien la consistencia. Si el embrión está muerto, pues el espacio que ocupa en la semilla va a estar o bien podrido o bien va a estar vacío versus la apariencia de un embrión saludable. Las semillas pues expuestas al tetrazolio, que son viables, tienden a tomar una coloración rojiza. Entonces, en términos de horas, se puede tener una idea de la cantidad de semillas que son viables. Obviamente, determinar la viabilidad de las semillas es importante con fines de propagación, con fines de, crear un vivero para, obtener altos números de una determinada especie de planta. Bueno, la germinación, la clase pasada, sí habíamos mencionado que implica lo que es el proceso de imbibición, o sea, de absorción de agua, de hidratación del embrión. Y es un proceso todo o nada. Una vez que la semilla comienza a hidratarse, no hay vuelta atrás. Entonces el embrión comienza su crecimiento, su desarrollo metabólico y lo primero que emerge de la cubierta seminal es la radícula. Con la germinación, como lo menciono aquí, se pierde la resistencia a la desecación. Entonces, es un evento de enorme importancia ecológica y obviamente agrícola, si lo que queremos es propagar a las especies, porque ya no podemos almacenar las semillas. Si estamos almacenando semillas y por algún accidente o alguna situación se hidrataron o se humedecieron y se dispara la germinación, hasta ahí llegamos, ¿verdad? No podemos como congelarlas o someterlas a algún proceso para que se detenga la germinación. La germinación es un proceso todo o nada. Una vez que se inicia, no se puede detener. Si se detiene, pues el nuevo esporófito, la nueva plántula va a morir. Entonces no hay de otra. Entonces la radícula rompe la cubierta seminal usualmente a través del micrópilo o cualquier otra parte
usualmente el micrópilo, donde la cubierta seminal pues esté suave. Entonces, la semilla se va expandiendo, va utilizando el material de reserva, va absorbiendo agua y nutrientes y va aumentando la biomasa. Entonces, al final, lo que ya vamos a tener es una semilla germinada y una nueva plántula. Hay que tomar en cuenta que hablamos de plántula en tanto el nuevo esporófito, o sea, la plantulita, use las reservas seminales. Una vez que las agota y ya comienza a depender de los recursos del medio externo, ya estamos hablando de otro estadio. Pero en términos prácticos, plántulas son plantas chiquitas. Usualmente podemos mantener en una bolsa, podemos propagar y dispersar fácilmente. Y es un término, digamos, un tanto arbitrario, pero a nivel botánico, una plántula es el nuevo esporófito que todavía es dependiente de las reservas seminales. Aquí tenemos la germinación del trigo. El trigo es importante como cereal porque tiene una capa de aleurona que está compuesta por proteínas, además de un endosperma dominado por almidones. Entonces, son semillas muy nutritivas. Aquí tenemos semillas sin endosperma. Volvemos al caso de las fabáceas, ¿verdad? Que han consumido el endosperma y todas esas sustancias nutritivas pues las han almacenado a nivel de cotiledones. Y aquí tenemos un ejemplo de una semilla con endosperma que es Ricinus communis, la higuerilla, que si ustedes han leído las noticias, pues al presidente de los Estados Unidos les llegó una carta con ricino. Y muchas de estas sustancias que produce la planta higuerilla, que es una euforbiácea, para variar, pues son muy tóxicas. Sí son fuente, por ejemplo, del aceite de ricino y de otras sustancias, pero es importante pues mantenerla fuera del alcance de los niños. Son semillas muy bonitas, son semillas pues con diferentes tonos y ornamentaciones, pero a veces se prestan accidentes y estas plantas son muy comunes en lotes baldíos. Bueno, aquí podemos ver que hay una estructura que se forma en la base de la semilla que se llama elaiosoma o carúncula. El elaiosoma son estructuras de tipo proteínico que aumentan la atracción o el grado de atracción de la semilla por ciertos organismos, como por ejemplo hormigas, aves, insectos que vienen a dispersar la semilla queriendo pues alimentarse del elaiosoma. Es la semilla de higuerilla. Bueno, recuerden que la germinación de la semilla tiene que darse si se rompe la cubierta seminal, pero hay muchas semillas que tienen una cubierta seminal muy dura y además el embrión no pues se reactiva tan fácilmente. Hay dos tipos de latencia. La latencia es la incapacidad que tiene la semilla de germinar a pesar de que las condiciones ambientales sean favorables. Pues, ¿por qué sucede? Bueno, puede ser latencia primaria, que se establece cuando la semilla está todavía unida a la planta madre, o latencia secundaria, y eso se establece cuando la semilla ha sido dispersada. En el caso de la latencia primaria, podemos hablar de la latencia impuesta por la testa, o sea, semillas que tienen una cubierta seminal muy gruesa no van a ser permeables al agua, entonces hay que digerir esta cubierta seminal. La cubierta seminal se puede digerir a través de muchos procesos. Uno es el tratamiento químico y mecánico en el tracto digestivo de un organismo dispersor. Puede ser un animal que se coma el fruto y la semilla dentro del tracto digestivo pues se ablande su cubierta seminal y cuando sea expulsada pues ya la cubierta se puede romper. Pero hay semillas, por ejemplo, la de tamarindo, la de guanábana, la de guanacaste, que tienen una cubierta seminal pétrea. Entonces, tienen que pasar muchas cosas para que esa cubierta seminal se rompa. Y entre ellas, esa cubierta puede romperse por un daño mecánico, puede sufrir un golpe, puede ser un daño mecánico que tenga lugar por un cambio súbito de temperatura, que a veces sucede incluso en ambientes muy cálidos. El día es cálido, las noches son frías y esa diferencia puede fracturar
la cubierta seminal. Es un ejemplo de latencia primaria. Latencia secundaria ya depende más de procesos químicos, como lo que es la acción de reguladores de crecimiento, entre ellos el ácido abscísico. Y muchas semillas que tienen una latencia determinada por el ácido abscísico tienen que pasar mucho tiempo en agua, o sea, en suelos muy húmedos, para que ese ácido abscísico pueda disolverse. Si no, no van a germinar. A diferencia de la latencia, la aquiescencia incluye a todos aquellos procesos que evitan la germinación porque las condiciones ambientales no son apropiadas. Entonces, ¿qué factores físicos o ambientales afectan la germinación? Bueno, obviamente la humedad ambiental, la presencia del agua, la temperatura, la luz, entre otros. Entonces, estos dos procesos, latencia y quiescencia, vienen a calibrar el momento en que la semilla germina, lo cual no es un proceso trivial. A nivel de selección natural, la planta, las plantas que germinen en el momento en que los recursos son óptimos, pues se ven favorecidas versus aquellas plantas que germinen con la primera lluvia, ¿verdad? Y se embarcan porque ya rompieron su cubierta seminal, iniciaron la germinación y resulta que la primera lluvia era una lluvia muy tempranera y no fue seguida por otras lluvias, entonces la plantulita ya no tuvo recursos y murió. Entonces, latencia y quiescencia básicamente tienen ese efecto de calibrar el momento en que la planta va a germinar a fin de que coincida con un pico en recursos. Hay dos tipos de semillas ortodoxas, bueno, de acuerdo con su capacidad de germinación, tenemos semillas ortodoxas y semillas recalcitrantes. Las ortodoxas son típicas de plantas de zonas templadas, ambientes de climas mediterráneos, que pueden pasar largos periodos sin germinar sin perder la viabilidad. Esto es importante, entonces se pueden deshidratar al máximo y pueden resistir condiciones usualmente secas y cálidas por periodos muy prolongados sin perder la capacidad de germinación. Y uno de los récords, creo que lo mencionamos en algún momento, es el dátil, esta palma, Phoenix dactilífera, que produce pues unos frutos muy dulces, muy apreciados en esas latitudes mediterráneas. Y se ha encontrado dátiles de hace 2000 años que no perdieron la capacidad de germinación, esto en Israel, en las ruinas de Masada. Y increíble que se pusieron a germinar y produjeron plantas, unas palmas de dátil contemporáneas al tiempo de Cristo. A diferencia de esto, las plantas tropicales, casi todas las especies tienen semillas recalcitrantes. Esto es, que no resisten el almacenamiento. Lo cual trae implicaciones serias para lo que es la conservación del germoplasma de plantas tropicales, sobre todo árboles. Los árboles del bosque lluvioso tienen que germinar casi inmediatamente después de ser dispersados. Eso, digamos, trae sus ventajas en sitios de alta diversidad porque la germinación es muy rápida. Pues el proceso de colonización también es rápido y eso tiene una ventaja competitiva. Pero a nivel de lo que es resistir el almacenamiento y lo que es la conservación de germoplasma, pues presenta importantes desafíos. Porque generalmente las semillas pueden almacenarse y pensamos que están viables, luego las sembramos y nunca van a germinar porque el embrión está muerto. Entonces, en general las plantas tropicales pues presentan importantes obstáculos a lo que es el almacenamiento de semillas porque la mayoría de las semillas son recalcitrantes. Ahora, ¿qué factores afectan la germinación? Bueno, ya habíamos mencionado algunos, pero en general factores que reflejen que el ambiente haya sido alterado en algún grado. ¿Qué es lo que hacemos cuando preparamos un terreno para la siembra? Realmente removemos el suelo, limpiamos la cobertura vegetal de malezas o bien plantas que no nos interesan,
además de el cultivo blanco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos alterando factores físicos. Estamos alterando la distribución de nutrientes en el suelo, la exposición de las partículas del suelo a la luz, la humedad relativa. Entonces, todos estos factores, disponibilidad de agua en el suelo, descomposición de la cubierta seminal, descomposición de la materia orgánica que tenemos en el suelo, y bueno, el tratamiento químico y mecánico en tracto digestivo de los agentes dispersores. Entre los nutrientes, nuevamente, los nutrientes se pueden reflejar cierto grado de alteración del medio. Entre ellos los nitratos. Los nitratos a veces se liberan después de, por ejemplo, una quema. No estoy diciendo que la hagamos como práctica agrícola, pero son liberados de la materia orgánica que se quema después de un incendio. Entonces, reflejan un cierto grado de alteración. También afectan, en este caso, lo que es la germinación, favoreciéndola. Sí, también los fosfatos y otros macronutrientes, ¿verdad? Que se liberan cuando hay descomposición de la materia orgánica, ya sea de forma lenta, como parte del proceso de descomposición normal, o acelerada, como parte de lo que podría ser un incendio. Mucho de lo que son técnicas agrícolas se basan en lo que es crear un mulch, o sea, una capa de nutrientes, de diferente grosor. Lo que es el frijol tapado, la técnica del frijol tapado, ¿verdad? Para sembrar frijoles se basa en esto, en la creación de un mulch y posiblemente en la liberación de nutrientes a partir de la materia orgánica. Lo que la gente hace es ir a un charral, lo chapea, pero no recoge, o sea, no deja la materia orgánica en descomposición y luego tira el frijol. Y eso es una forma en que se crea pues una capa de materia orgánica rica en nutrientes que favorecen pues a las nuevas plantas a medida que van germinando. La luz es importante porque la semilla, como diferentes partes de la planta, tiene estos sensores de radiación llamados fitocromos, que son proteínas fotosensibles que cambian su conformación de acuerdo con la calidad de la luz, sobre todo de la proporción de rojo a rojo lejano. En este caso, si la proporción es de radiación altamente energética, como rojo, muchos procesos metabólicos se ven favorecidos y comienzan a expresarse, entre ellos lo que es la germinación. Pues la proporción de rojo a rojo lejano va a determinar lo que son pues respuestas morfológicas como el crecimiento de los tallos, la expansión de las hojas y en este caso la germinación. Entonces es un sistema, pues ya habíamos mencionado, son fotosensible. La conformación es solamente una proteína que va a cambiar de conformación de acuerdo a el tipo de radiación que predomine en el ambiente. Si predomina el rojo, entonces se disparan pues procesos morfológicos, entre ellos lo que es la germinación. El rojo lo tenemos en pues condiciones de alta iluminación, que es lo que favorecería pues que se dé la germinación. La temperatura es otro aspecto, ¿verdad? Porque la temperatura en realidad es un acelerador metabólico. Interactúa con otros factores como lo que es la humedad relativa, como es la luz. Y temperaturas cálidas, pues uno podría sospechar, y ese es el caso, de que van a favorecer lo que es la germinación. También muchas fitohormonas o reguladores de crecimiento. Por ejemplo, las giberelinas y las citocininas van a favorecer la germinación. Dentro, tal vez, de las fitohormonas vale la pena pues resaltar el rol del ácido abscísico, abscisic acid o ABA, que es una fitohormona que se produce en las raíces y que tiene muchos efectos sobre el metabolismo, sobre todo lo que tiene que ver con detener el crecimiento. Por ejemplo, afecta la conducta estomática, afecta lo que es el cierre o determina el cierre de estomas. Y todas estas fitohormonas se producen en meristemas. Entonces, el meristema apical de la raíz es un sitio importante de producción de fitohormonas. Y recordar que el embrión obviamente tiene un meristema apical en la raíz y que va a producir ácido abscísico. Entonces, parte
de mecanismo de latencia primaria, alta concentración de ácido abscísico inhibe la germinación, mientras que otras fitohormonas como las gibberelinas y las citoquininas la favorecen. Las auxinas, el efecto va a depender de la concentración. A concentraciones muy altas de auxinas generalmente se inhiben los procesos de crecimiento, y el etileno, que es una fitohormona gaseosa, volátil, generalmente está asociado con procesos de senescencia, con procesos de ruptura de paredes. En este caso favorece lo que es la germinación. Muy bien, con esto terminamos la parte de fitohormonas. Como yo les mencionaba, las clases de hoy son cortitas. Entonces, son buenas noticias porque sea un poquito más de tiempo para estudiar. Vamos a seguir con la siguiente clase. No sé si hay preguntas. No veo nadie con la mano levantada. Ni en... Sí, Perdón, es que, bueno, entonces lo que dices sobre los tipos de plantas que sí se pueden, o sea, las semillas que sí se pueden guardar por más tiempo son como de climas más templados, es así. es correcto. Y eso, o sea, tiene que ver, es por el clima propiamente, por la disponibilidad del agua, porque según lo que iba mencionando, creo que es como un poquito de todo, o hay algo que... Bueno, en realidad es una pregunta compleja, ¿verdad? Porque son muchos factores que entran en juego. Cuando hablamos, por ejemplo, de adaptación de una planta a una determinada zona climática, no es únicamente la germinación, ¿verdad? Hay que ver otras, pues, aspectos de lo que es el desempeño de la planta. En otro curso me hacían una pregunta similar porque los elementos del xilema que predominan en gimnospermas son, bueno, las traqueidas, ¿verdad? Aunque en angios podemos tener traqueidas y elementos de los vasos. Eh, Bosques de zonas templadas, bosques de coníferas, la taiga y los bosques que tenemos más al norte, cerca de los círculos polares, son bosques de coníferas. Entonces me preguntaban si era por las traqueidas. Las traqueidas, recuerden, tienen punteduras rebordeadas y pueden, pues, aspirarse, ¿verdad? Pueden cerrar las punteaduras y eso representa un mecanismo para evitar la pérdida de agua. Entonces, en realidad, más de que las coníferas, por el tipo de follaje que tienen y otras adaptaciones, eh, básicamente son como plantas adaptadas en condiciones de desierto, condiciones secas. Y eso tiene ventajas bajo condiciones frías, ¿verdad? Además de que las hojas duran mucho tiempo, a veces hasta años. Entonces, no es solamente un factor, ¿verdad?, que determina que una planta sea dominante en una determinada zona climática, sino que entran muchos factores en juego, incluyendo otras plantas y otras especies, como podrían ser organismos dispersores o bien organismos depredadores, en este caso herbívoros. En el caso de las semillas, pues la semilla es una característica más que entra dentro de estos síndromes como de adaptación a condiciones secas, ¿verdad? Porque en zonas templadas las estaciones están más marcadas y tenemos estaciones donde no es posible crecer, donde toda la planta entra en condición latente. Y vemos que esto en los ciclos reproductivos más o menos sigue una cierta estacionalidad, que las plantas comienzan a crecer en la primavera, se reproducen en la primavera, crecen en el verano, el otoño y entran en latencia en el invierno. Entonces, muchas semillas se dispersan muy temprano en la primavera para que tengan tiempo que la plántula se establezca en el verano y logre adquirir recursos para aguantar el invierno. Entonces, lo mismo se puede aplicar en el caso de las semillas, ¿verdad? Ya son procesos de selección que han tenido lugar por miles de años. Eso hace que sea ventajoso tener semillas ortodoxas que pueden resistir, pues, periodos hostiles por mucho tiempo, ¿verdad? En el caso de las zonas tropicales, pues, vemos el otro lado de la moneda donde las condiciones favorecen casi un crecimiento continuo. Digo casi porque también hay ambientes en los trópicos que son así muy estacionales, pero un bosque tropical lluvioso, por ejemplo,
llueve los 14 meses del año y las plantas crecen casi de manera continua. Entonces, una planta que no germina inmediatamente entraría en desventaja con otras plantas que sí lo hacen. Entonces, hay procesos de selección natural, ¿verdad? En juego, pero como les mencionaba, no es el único. No es que una planta es exitosa únicamente por las semillas. Tienen que ver otro, entran en juego otros factores. Sí, Siempre me hacen una pregunta corta y les doy una respuesta larga. Pero espero haberle contestado su pregunta. no, está interesante porque entonces no es, o sea, son muchas cosas que tienen que ver el hecho de que la planta pueda prosperar en un lugar o no, y pues de ahí se ve que es un proceso que ellas han trabajado mucho para poder hacer eso. Es que eso bueno, se extiende a todos los organismos en general, ¿verdad? Porque como organismos respondemos al ambiente de forma integrada. No es que nuestro ojo responde independientemente del resto del cuerpo, ¿verdad? Son procesos de selección, ¿verdad? Y la selección usualmente actúa sobre todo el organismo. Solo que las plantas, ¿verdad? Son de cierta manera un poquito más plásticas que nosotros porque tienen esa organización modular. Pierden una hoja y pasa, ¿verdad? Tienen cientos de hojas. Pero en fin, más o menos esa es la idea, ¿verdad? La acción de la selección natural en una serie, en todo el organismo, ¿verdad? Y sin ignorar, ¿verdad? Que a veces son ciertos caracteres que tienen una alta importancia dependiendo de las condiciones ambientales. Que ya para terminar este largo paréntesis, nada más, a veces tenemos factores físicos que son muy temporales o muy cortitos en duración, pero que tienen un alto impacto selectivo. Por ejemplo, una lluvia torrencial que causa una inundación. Eso puede matar un montón de plantas y el evento pudo haber durado unas horas. Versus una sucesión de estaciones secas y lluviosas que varían su duración por décadas. Las plantas también pueden adaptarse a ese tipo de eventos. Entonces es interesante cómo funciona la biología. Muy bien, creo que nos da chance para cubrir este otro tópico. Ya entramos en aspectos, digamos, un poquito más de ecología y de fisiología. Ya son tópicos especiales. La próxima clase vamos a hablar de estrategias fotosintéticas. Aquí vamos a dedicar un poquito de tiempo a hablar de absorción de agua y nutrientes y cómo se mueve el agua en la planta, que es un tópico de enorme importancia a nivel agronómico, ¿verdad? Porque el agua forma un porcentaje muy alto y las plantas no son la excepción de la biomasa. En una lechuga podemos tener de un 85-95% de agua, mientras que un grano como el arroz podemos tener de 5 a 15% de agua. En toda una planta, a veces gran parte de lo que es el peso de la biomasa es agua. Pues el agua no hay duda de que es importante para determinar el crecimiento de las plantas y su adaptación a lo que es diferencias en la disponibilidad de agua. Se ocupa una enorme cantidad de agua para producir una pequeña cantidad de biomasa. Aquí estoy dando un dato que es una generalización muy grande de que 500 gramos de agua se ocupan para producir un gramo de biomasa, porque mucha parte de ese volumen de agua se pierde a la atmósfera y es necesario que se pierda en esas cantidades para crear la presión suficiente para extraer agua del suelo. Entonces, vean que 1% del agua de la planta se usa efectivamente en fotosíntesis. Entonces, si hablamos de optimización, las plantas en general son muy malas para utilizar el agua. El agua obviamente es sinónimo de vida. De hecho, hay muchos lugares y lo que actualmente se está esperando o se espera para encontrar vida en otros mundos es que haya agua líquida, porque el agua líquida provee ese medio en el cual tienen lugar las reacciones metabólicas que nosotros conocemos, al menos en lo que conocemos de cómo funciona la vida. Entonces,
es una de las moléculas más abundantes, no es un secreto de que en este planeta hay vida porque hay agua en abundancia y el agua está en forma líquida. De ahí que haya una relación entre lo que es la productividad primaria neta y la disponibilidad de agua para muchos ecosistemas. Pues la mayor diversidad usualmente está asociada con una enorme disponibilidad de agua. Esto lo vemos hasta cierto punto. Por ejemplo, aquí en este eje tenemos precipitación versus lo que es productividad primaria neta. ¿Y esto qué quiere decir? Es la cantidad de biomasa que se produce luego hemos sustraído la biomasa que se ha perdido por respiración. O sea, lo que efectivamente están creciendo las plantas. ¿Cuánta cantidad de biomasa nueva tenemos luego de haber corregido la pérdida por respiración? Entonces vemos que ambientes muy húmedos pues alcanzan picos en lo que es la producción de biomasa, pero ya ambientes que sobrepasan cierto grado de precipitación, pues ya no son ambientes tan productivos. Estamos hablando de ecosistemas terrestres. ¿Qué puede suceder aquí? ¿Por qué estos ambientes tan húmedos no son tan productivos o por qué la relación entre biomasa y precipitación no es estrictamente lineal? ¿Qué podría suceder ahí? Vean que en esta parte de la relación el agua es limitante. Entonces, a medida que hay más agua, hay más biomasa. Y después esa agua se vuelve demasiado abundante hasta el punto de que ya no es un obstáculo, bueno, se convierte en un obstáculo más que una limitante. Y esto sucede en ambientes que pueden estar anegados, que pueden sufrir inundaciones periódicas y en donde el agua ya se convierte más que todo pero en la gran mayoría de los ecosistemas terrestres hay una relación positiva entre lo que es esa disponibilidad de agua y producción de biomasa. Hay otro aspecto aquí que no está reflejado en el gráfico y es la estacionalidad. Podemos tener ambientes muy lluviosos. Para darles una idea, si conocen Tapantí en Cartago, Tapantí llueve un poquito más de 6,000 milímetros al año. Es uno de los lugares más húmedos de Costa Rica. Bueno, es la estacionalidad, o sea, la distribución del agua a nivel temporal. Zonas monzónicas donde la mayor parte de la precipitación de un año cae en un periodo corto. Entonces el resto del año es muy seco. No necesariamente el promedio de precipitación anual refleja la disponibilidad de agua. Eso es otro aspecto ahí. Bueno, también en este caso tenemos la precipitación media versus la temperatura. Y los ambientes más productivos y también más diversos del planeta, la selva tropical lluviosa, están localizados en sitios que son cálidos y que tienen una abundante disponibilidad de agua. A medida que disminuimos esa precipitación, si mantenemos los mismos rangos de temperatura, vean que entramos a bosques tropicales, ¿cierto? Pero más estacionales, incluyendo el ambiente de sabana, que si hablamos de las sabanas africanas, ya son sitios que también dependen de lluvias fuertes, torrenciales, estacionales, y que están dominados por pastos con árboles aislados. Si nos movemos a lo largo del eje X, que es la temperatura, vemos ambientes progresivamente más fríos y también relativamente más secos, como es la taiga, son los bosques de coníferas de Asia, en este caso Rusia y el norte de Europa, y la tundra, que ya tenemos o pocos árboles o arbustos, estamos dominados por pastos y musgos. También a nivel, digamos, la relación entre el déficit hídrico y la precipitación, vemos que los ambientes que tienen menor déficit hídrico son ambientes muy húmedos, también muy productivos, como el bosque tropical lluvioso. Ambientes intermedios en déficit hídrico producen bosques estacionales y ambientes ya más secos, pues tenemos ambientes como las sabanas. Y esto, déficit hídrico, está haciéndose cada vez no solamente más variable, sino mayor en magnitud. Esta es una fotografía tomada en un arrozal
en Guanacaste, que está siendo expuesto a los avatares del cambio climático, en realidad todos nosotros, pero esto implica pues cambios en lo que es el uso de la tierra, en la dependencia del agua para actividades agrícolas como el ganado, como la agricultura intensiva, la producción de caña, la producción de granos como el arroz, porque estas zonas están siendo sometidas a sequías cada vez más frecuentes y de mayor intensidad. Bueno, la transpiración es la pérdida de agua a través de los estomas, y esto es lo que crea un continuo eh, que va desde la solución del suelo, del agua disuelta en el suelo, a la atmósfera a través de las plantas. Y la pérdida de agua es obvio que es necesaria para la fotosíntesis, porque de otra manera la planta no tendría suficiente capacidad de absorber agua, pero al absorber agua es necesario tener los estomas abiertos para que se cree esa presión de transpiración. También la transpiración es importante porque permite tener una temperatura adecuada para que se dé la fotosíntesis en las plantas. También permite lo que es tener una temperatura cerca de ser constante dentro de las hojas, dentro de los tallos y óptima para el metabolismo. La transpiración, como les mencionaba, crea esa presión de succión desde las partes aéreas hasta las raíces que permite absorber el agua y los nutrientes. Entonces es necesaria para que se dé ese transporte, el transporte en el xilema, y que además se den pues transporte de otras sustancias como las fitohormonas y otros productos metabólicos. Entonces la principal fuerza que mueve el agua en el xilema es esta, la corriente transpiratoria, o sea, la pérdida de agua en los estomas, lo que crea una presión negativa, una presión de succión que es lo suficientemente fuerte para extraer el agua del suelo, que entra en la raíz y de ahí a las partes aéreas y que lleva el agua a alturas tan considerables como 100, 120 metros en el caso de las secoyas. Y definitivamente la transpiración también afecta el transporte de sustancias en el floema por el flujo de masas. Recuerden que en las partes aéreas es usualmente donde están las hojas, donde se da el proceso de fotosíntesis y como resultado del proceso de fotosíntesis tenemos la formación de azúcares, por ejemplo glucosa, que tienen un comportamiento a nivel osmótico. ¿Y qué sucede? En las partes aéreas se acumula una gran cantidad de solutos, en este caso glucosa, y para igualar las concentraciones tenemos que extraer agua de los tejidos cercanos, entre ellos el xilema. Y el xilema provee agua para equilibrar las presiones osmóticas de las células del floema en los sitios de producción. Entonces se crea este flujo de masas que a medida que los azúcares se mueven hacia abajo o hacia los sitios de consumo, pues el agua va equilibrando la presión osmótica de las células del xilema, perdón, del floema, y esa agua viene del floema y de otros tejidos cercanos entre los que podemos citar, por ejemplo, el parénquima, lo que se llama el flujo de masas. Muy bien, hay diferentes mecanismos para el movimiento del agua, aquí los vamos a revisar brevemente. Uno es la difusión simple, y como ustedes recordarán, la difusión es simplemente el movimiento de solutos, en este caso de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración de solutos, y esto es siguiendo el gradiente de concentración, es un transporte pasivo. La osmosis es un tipo de difusión, solo que esa difusión de solutos se da bueno, en este caso es la difusión de solvente de una zona de alta concentración de solutos a una zona de baja concentración de solutos a través de una membrana semipermeable. Y eso crea lo que se llama el potencial osmótico, es la capacidad del agua, en este caso del solvente, de realizar trabajo. La osmosis o el potencial osmótico es una de las formas principales en que el agua va a entrar en la raíz
a partir de la disolución del suelo y se da por la diferencia de concentración de solutos. La raíz va a tener, las células de la corteza y otras partes de las raíces primarias, va a tener una concentración de solutos más alta que el medio externo y eso favorece que el agua entre. A veces tenemos que la planta está expuesta a condiciones inversas, donde el suelo tiene una concentración más alta de solutos y eso favorece que el agua salga de la planta. Eso se da bajo condiciones de sequía. De ahí que la planta tenga mecanismos diferentes para evitar perder el agua. Ya vamos a discutir acerca de esos mecanismos. El potencial hídrico es en general, o también llamado, combina lo que es el potencial de turgencia con el potencial osmótico y se considera como la capacidad del agua en la planta para ejercer un trabajo. El potencial hídrico es la suma de esos dos potenciales y de otros menores que vamos a discutir en estos momentos, pero que sumados pues viene a crear la presión de succión necesaria para extraer agua del suelo y llevarla a las partes aéreas y está determinado por la corriente transpiratoria. El potencial mátrico es el potencial hídrico del suelo y este potencial tiene lugar porque el agua está pegada a las partículas del suelo. Por ejemplo, interactúa con partículas de arcilla que también atraen a las moléculas de agua y evitan que ésta pues, deje la solución del suelo y entre en la planta. La capacidad de campo se refiere al punto en que el suelo está saturado con agua. Esto sucede muy temprano en la mañana, sobre todo después de una noche lluviosa, donde el suelo está anegado, está saturado y decimos que está en capacidad de campo, a diferencia de lo que es el punto de marchitez permanente, cuando el suelo está tan seco que para la planta es muy difícil extraer agua. Bueno, ya habíamos hablado de este proceso de imbibición. Imbibición es, en términos muy generales, la absorción de agua. Y esto sucede por difusión y por osmosis. Entonces, en el caso de la semilla es absorber el agua del medio externo hacia los tejidos internos de la semilla. Y esto se debe, primero que todo, a que los tejidos internos de la semilla tienen una mayor concentración de solutos, por un lado, y por otro, se favorece lo que es la dirección del transporte osmótico, o sea, que entre agua del medio externo al medio interno de la semilla a través de membranas semipermeables. Entonces, la imbibición es simplemente la absorción de agua por los tejidos de la semilla, entre ellos lo que es el embrión. Y puede suceder, bueno, imbibición también podemos extenderlo a otros tejidos de la planta, sobre todo en aquellos casos donde la raíz está creciendo en condiciones muy secas, como puede ser suelos rocosos o está fracturando una roca. Entonces, una vez que hay un poquito de agua en el ambiente, pues la raíz la puede absorber. Hay ciertas plantas, como por ejemplo los manglares, que crecen en ambientes donde se invierte la situación. Tenemos que el medio externo es hipertónico, o sea, es más concentrado en solutos que el medio interno de la planta. Y en ese caso va a haber una tendencia a perder el agua. Entonces, un mecanismo para evitar esto es la producción de sustancias osmóticamente activas, como pueden ser alcoholes o pueden ser aminoácidos que funcionan como solutos y aumentan la concentración de solutos en la planta de forma que la planta puede extraer agua incluso si esta agua es salada. En muchos casos, la planta, a pesar del ajuste osmótico, puede absorber agua salada. Entonces necesita desalinizar, o sea, extraer la sal y esto lo logra utilizando glándulas de sal, como en el caso del mangle, Rhizophyra mangle, ¿verdad? Y las hojas de Rhizophyra tienen glándulas de sal que excretan la sal. En un día cálido, pues se acumulan los cristales de sal. También los mangles acumulan la sal en hojas viejas. Y esas hojas cuando caen, pues se llevan consigo la sal. Entonces hay diferentes mecanismos para
extraer el agua cuando los medios son hipertónicos. Entre ellos, como mencionaba, el ajuste osmótico es uno de los más comunes. Ahora, ¿cuánta cantidad se requiere para costear el crecimiento de la planta? Entonces, eso varía de acuerdo con la especie. Pero aquí les doy algunos ejemplos en realidad son cantidades bastante considerables. Por ejemplo, una planta de maíz, un tamaño promedio, puede tener, qué sé yo, unos 2 metros de altura, puede transpirar 15 litros por semana. Un árbol requiere 450 litros para producir casi medio kilo de madera. La copa de un árbol está bombeando agua a la atmósfera a razón de 3.800 litros por día. Pues como ustedes pueden ver, pues no diría astronómica, pero sí considerable la cantidad de agua que la planta requiere, pues absorber para mantener los procesos metabólicos activos y qué decir de lo que es la fotosíntesis. Porque precisamente gran parte del cuerpo de la planta, de lo que es la biomasa, es agua. Muy bien. La corriente transpiratoria, el mecanismo de corriente transpiratoria es explicado por esta teoría de cohesión, tensión, presión. A veces se añade la palabra presión, pero en la mayoría de los textos se utiliza o se designa esta teoría por esas dos palabras, cohesión, tensión. Pues, ¿qué sucede? Básicamente la teoría describe las características de la molécula de agua, que es una molécula altamente polar con una gran fuerza de cohesión, porque forma enlaces hidrógeno. Y esto hace que el agua pues sea muy cohesiva, que logre, que tenga un alto calor de evaporación, que cuando se congele forme cristales y se expanda. Por ejemplo, muchas de las propiedades físicas del agua se debe a la presencia de el enlace de hidrógeno. También el enlace de hidrógeno es responsable por la atracción entre las paredes de las células del xilema. Recuerden que es una mezcla de celulosa que es hidrofílica, aunque también tenemos lignina, pero el interior de esas células también tienen una alta concentración de sustancias hidrofílicas. Entonces, el agua cuando se mueve a través de pequeños capilares, como son los vasos del xilema o las traqueidas, forma un menisco. Y ese menisco va a estar determinado por la presión atmosférica y también por las fuerzas de atracción entre las moléculas del agua y las moléculas del elemento vascular. A medida que el diámetro de ese elemento vascular o capilar disminuye, la columna de agua aumenta en altitud debido a esas fuerzas de atracción. Hay que recordar que el agua en el xilema se encuentra bajo tensión, o sea que se encuentra bajo una fuerza, que en este caso es la presión de transpiración, que crea la suficiente fuerza de succión que arrastra las moléculas de agua desde las partes aéreas hasta la solución del suelo. El agua entra en la planta a través de dos mecanismos. El mecanismo más rápido es el transporte apoplástico. Es el movimiento de agua a través de las paredes. Simplemente la planta, recuerden, las raíces primarias y las raíces jóvenes son células usualmente con paredes primarias muy hidrofílicas. Entonces el agua simplemente es absorbida y se mueve rápidamente a través de las paredes hasta llegar a la endodermis. En la endodermis tenemos la banda de Caspari, que tiene deposiciones de sustancias hidrofóbicas, cutina, suberina, lignina, que evitan que el agua se mueva apoplásticamente. En este punto tiene que entrar a la célula y moverse simplásticamente. Transporte sin plástico lo vemos acá en esta otra línea, donde el agua entra a la célula y se mueve de célula a célula a través de plasmodesmos. Igual tiene que entrar a la célula dermis y ahí es donde está ese filtro para que el agua entre a lo que es los vasos del xilema o el cilindro vascular. Entonces, las bandas de Caspari son importantes, esas son células de la endodermis que depositan esas sustancias hidrofóbicas en las paredes radiales y tangenciales, de forma que el agua disuelta tenga que entrar.
a la célula. Pues aquí vemos una endodermis, ¿verdad? Vean el grosor de las células. Y tenemos una célula que no tiene esas bandas de Caspari, se llama célula de pasaje. Este tipo de endodermis se llama pleoterma. Y aquí hay paso tanto simplástico como apoplástico. Muy bien. Vean que en un día cálido, pues el agua está siendo evaporada en grandes cantidades en las partes aéreas, está siendo succionada del suelo por parte de la raíz. Y cuando llega la noche, pues hemos creado lo que se llama la presión de raíz. O sea, se ha creado la suficiente presión para continuar extrayendo agua, a pesar de que esta ya no se está perdiendo en las partes aéreas. Pues, ¿qué sucede? La presión de raíz durante la noche y muy temprano, en la mañana del siguiente día, de madrugada, vamos a ver gotas de rocío en puntos específicos de las hojas, que se llaman hidátodos. Y este fenómeno se llama gutación. Es simplemente la extracción del exceso de agua que es creado por la presión de raíz. Los hidátodos tienen una estructura semejante a un estoma, se consideran estomas modificados, y están alimentados por tejido vascular y tienen un tejido rico en parénquima que se llama epitema. Pues lo que están haciendo es simplemente conectarse con los tejidos vasculares para sacar el exceso del agua a través de gutación. ¿Cómo se mide la velocidad de transporte de agua en el xilema? Uno de los métodos es a través de la medición de la savia del xilema, de la velocidad de la savia del xilema, utilizando termocuplas. Entonces el sistema es muy sencillo. Vean que simplemente es como inyectar a la planta, en este caso un tallo, con 3 agujas. Tenemos una termocupla inferior y una superior, y entre ellas se coloca una pieza de metal que viene a calentar el agua a medida que se va moviendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La termocupla mide diferencias en temperatura. Entonces tenemos temperatura 2, temperatura 1, una diferencia de temperatura, de acuerdo con el cambio que está induciendo esta aguja que está calentando el agua a medida que se mueve a través del xilema. Entonces tenemos una diferencia de temperatura y esa diferencia es proporcional a la velocidad del agua. Tenemos algunos datos de cuán rápido se mueve el agua en el xilema. El que se lleva las palmas son las lianas. ¿Por qué las lianas tienen una velocidad tan alta de agua en el xilema? Esto es en metros por segundo por megapascales. Entonces, pascal es una unidad de presión. Es interesante, ¿verdad? Porque las lianas no invierten mucha biomasa a nivel de tejidos de soporte. Invierten en raíces y invierten en hojas. Y además tienen elementos de los vasos muy altos. Es como tener agua gratis. ¿Qué pasa? Las lianas alcanzan el agua en los niveles más profundos del suelo. Agua que no está disponible para otras plantas con raíces menos profundas. Y luego crean una alta superficie foliar, producen un montón de hojas. Y es lo que tenemos cuando una liana crece encima de la copa de un árbol, domina lo que es la copa, crea una alfombra de hojas y usa el árbol como soporte, entonces no invierte en tejidos de sostén. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a bombear agua y los elementos de los vasos además son muy anchos, lo hace a una alta velocidad y transpira una gran cantidad de agua. Las lianas tienen tasas fotosintéticas altas, están entre las más altas en muchos casos para muchos tipos de bosque, porque pueden accesar el agua y transportarlo de una manera muy rápida y estructuralmente están adaptadas para ello. ¿Cómo se mide el potencial hídrico? Esto lo describimos de una manera muy rudimentaria en la última clase, si mal no recuerdo, o cuando hablamos de xilema. Por lo menos en la clase de xilema, la clase asincrónica, creo que lo menciono. Entonces, ¿qué pasa? Se usa una bomba de Schollander, que es este aparato que vemos acá. La bomba de Schollander implica que usted corte una rama,
Usualmente se corta sumergiendo la rama en un balde. O a veces usted simplemente la corta y ya. Pues, ¿por qué la sumerge en un balde? Porque si usted hace el corte debajo del agua, el xilema va a mantener su potencial hídrico. Si lo hace fuera del agua y corta la rama, lo que hace es que el xilema, pues el agua del xilema se retrae al interior de la rama. Yo les mencionaba que la fuerza o la presión del potencial hídrico en la planta se puede comparar con la de una banda elástica, que estamos estirando desde las raíces hasta las partes aéreas. Es una liga que vamos jalando y jalando y eso crea una presión, ¿verdad? Cuando cortamos la rama, es como cortar esa banda elástica. Entonces, ¿qué sucede? La banda elástica se retrae. Y para volverla a estirar necesitamos ejercer suficiente presión para llevarla al punto donde cortamos la rama. Eso es lo que hace la bomba de Schollander. Colocamos la rama en esta cámara y la sellamos totalmente y comenzamos a introducir un gas, que puede ser nitrógeno, y comenzamos a introducirlo a alta presión. Entonces, ¿qué sucede? La presión dentro de la cámara aumenta y empuja el agua al punto donde cortamos, a la superficie donde hicimos el corte, y con una lupa observamos que emergen las primeras partículas de agua. En ese momento hacemos la lectura de la presión y eso corresponde al potencial hídrico. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos vuelto a extender esa banda elástica hasta su posición normal antes de cortar la rama. O sea, el potencial hídrico, el agua está bajo presión, bajo tensión, y lo que hemos hecho es volverla a su tensión o presión normal antes del corte. Generalmente se usan tapones de diferentes diámetros de acuerdo con el diámetro de la rama que vamos a explorar, y este aparato hay que armarlo muy bien porque si usted lo arma y las piezas quedan flojas, pues pueden no explotar, pero sí salir expulsadas y se pierden partes humanas, incluyendo ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, en realidad es muy difícil que ocurra un accidente, pero existe la potencialidad si usted no pues arma la cámara correctamente. Es un aparato relativamente pequeño, pero es muy caro y lo que mide es el potencial hídrico. Bueno, la transpiración está bajo... Sí. ¿Y em, qué utilidad tiene conocer el potencial hídrico? Bueno, con el potencial hídrico usted conoce el estatus hídrico de la planta, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que esta ramita sea de una planta que esté bajo condiciones de sequía. ¿Cómo cree usted que va a ser la magnitud del potencial? ¿Alta o baja? Si la planta está, digamos, estresada por sequía. Pues ha de estar ejerciendo mucha presión, ¿no? Porque está tratando de buscar más. Más agua, correcto. Entonces el potencial hídrico va a tener una magnitud muy alta. A diferencia de una planta que está creciendo en condiciones, digamos, donde el agua no es limitante. Eso es correcto. Y el potencial hídrico se mide, bueno, las lecturas se dan negativamente, es una presión negativa, porque usted tiene que ejercer una gran presión de succión para extraer agua del suelo. Entonces, las plantas que están bajo condiciones de sequía van a tener un potencial hídrico muy alto, ¿verdad? Entonces, usted puede ver diferencias en el estatus hídrico de la planta para una misma especie, por ejemplo, entre diferentes ambientes o para especies diferentes. Si volvemos al caso de las lianas, ¿verdad? Que no tienen así una alta limitación para extraer agua, yo esperaría ver un potencial hídrico más bajo en una liana que en un árbol que le cuesta más extraer agua, ¿verdad? El potencial hídrico en un árbol va a ser más negativo. Pues con una bomba de Schollander, usted puede medir eso, medir el potencial hídrico. Eso tiene pues efectos o predice, ¿verdad? El tipo de ambiente al que está expuesto la planta, si una planta está estresada, si una planta tiene un estatus, digamos, óptimo. Pues puede medir la cantidad de agua. En general, es una medida de no solamente de la cantidad, sino del movimiento del agua. Lo que podemos llamar estatus hídrico de la planta.
Ok, gracias, profe. Y bueno, creo que la U tiene varios de estos aparatos, pero son carísimos. No sé, ahorita no, hace rato no busco los precios de esos aparatillos, pero me acuerdo que son así, valen un ojo de la cara. Ok, la conducta estomática o la regulación estomática se mide con otro aparato, que es un porómetro. Este porómetro lo que mide es la cantidad de humedad que hay en esta cámara. Vean que aquí la persona está, parece una prensa de esas de ropa, está conectando a la superficie de la hoja. Y lo que está midiendo son pequeñas diferencias en concentración de agua, en vapor de agua. Y eso es proporcional al intercambio gaseoso. Entonces, cuando el estoma está abierto, eh, el agua de las células subsidiarias entra a las células guarda y con ella entra el potasio. Los iones potasio mantienen un equilibrio osmótico en las células guarda y aumentan lo que es la turgencia. Entonces la célula se abre. Es como cuando usted infla esos globos que utilizan los payasos en las fiestas infantiles, horribles globos, nunca me gustaron, que tienen como forma curva y cuando usted los infla, pues aumenta la presión y la estructura se vuelve curva. Igual en el caso de los estomas, porque la deposición de pared primaria, recuerden que son células vivas a la madurez con paredes primarias, no es igual, es más gruesa en unas partes que en otras y esto hace que el poro se abra. Y lo inverso ocurre cuando el estoma se cierra. El agua sale, las células guarda se vuelven flácidas y salen también los iones potasio. Entonces, el cierre estomático usted lo puede medir y es proporcional a el intercambio gaseoso, lo que llamamos la conductancia estomática o la cantidad de agua que está haciendo, que sale de las hojas hacia la atmósfera y que lo podemos medir con este aparato que se llama porómetro. Entonces, ¿qué factores afectan la conducta estomática? Vean que un factor muy importante es el ácido abscísico. Esta fitohormona que lo que conduce es al cierre estomático. Luego la acumulación de solutos en lo que es las células guarda, la intensidad de fotosíntesis, que es más alta en plantas que están bien irrigadas. Es crítico que los estomas hagan fotosíntesis, ya habíamos discutido por qué, porque de esta manera pueden pues, monitorear las condiciones ambientales en general para toda la planta. La fotosíntesis es afectada por la luz, por la temperatura, por la humedad relativa, por el estatus hídrico de la planta, por el estatus nutricional de la planta. Entonces, los estomas funcionan como sensores de esas condiciones, tanto del ambiente interno como externo, para regular lo que es la apertura estomática y así determinar si vale la pena hacer fotosíntesis a altas tasas o si mejor cerramos parte de los estomas. Es una manera de monitorear las condiciones ambientales. Vean que uno de los primeros factores que afecta la conducta estomática, pero no tan importante, es la expansión celular. Lo que es el crecimiento, la producción de nueva biomasa, si la planta no tiene las condiciones, pues simplemente no va a crecer. Muy bien. Como les mencionaba, el factor más importante, uno de los más importantes, es la concentración de ácido abscísico. El ácido abscísico se produce en las raíces y se mueve a las partes aéreas a través del xilema. Y si la planta está con condiciones hídricas negativas, pues el haba promueve el cierre estomático. Y bueno, otros factores que también afectan la conducta estomática ya los habíamos discutido. Muy bien. Bajo condiciones favorables, los estomas hacen fotosíntesis. Ya habíamos mencionado que es crítico, ¿verdad? Es crítico que los estomas la hagan por las condiciones que ya discutimos. Y hay otras células epidérmicas que también hacen fotosíntesis, pero los estomas son muy sensibles. Tanto es así que si usted toca la superficie foliar, eso produce un cierre instantáneo, cierre y apertura instantáneo, dependiendo del estímulo, de los estomas. Los estomas son sumamente sensibles y de ahí que pues, la respuesta sea instantánea, ¿verdad?
Bueno, dentro de los minerales, y esto no vamos a pasar mucho tiempo hablando de nutrición mineral en plantas, nada más vamos a ver dos grandes grupos, que son los macro y los micronutrientes. Y las funciones que ellos realizan en términos generales, ustedes las pueden intuir por lo que saben de biología general. Por ejemplo, ya hablamos del potasio. El potasio es importante en mantener la permeabilidad de membranas, en regular la conducta estomática, entre otros. El azufre es parte del ATP, el nitrógeno es parte de pues, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, etc. Entonces, no vamos a entrar en los detalles de las funciones de estos macro y micro, pero sí es importante anotar que los macros se requieren en grandes cantidades y que constituyen de 0.5 a 3% de la biomasa. Actualmente estoy trabajando en un proyectito donde medimos carbono, secuestro de carbono, en este caso en palmas, en palmeras, y lo que hemos encontrado es que el carbono en las palmeras se esperaba que fuera un 50%, que es el promedio del carbono mineral que podemos encontrar en los tejidos de las plantas, pero resulta que es menos, es un 0.4, 0.41%. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, que las palmeras no son tan buenas como esperábamos para secuestrar carbono, por ejemplo. Pero sí estamos viendo la concentración